Señor y Padre nuestro, te pido, Padre, que nos enseñes, nos des tu palabra y podamos aprender de ti. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a escuchar tu voz, aunque no como Abraham, porque pues no hay hombre que te vea y viva y tú eras amigo de él, le dice una gracia especial, pero sí habla nuestro corazón. Dice, Señor, de que la primera forma de que tú hablas a tu iglesia es a través de tu palabra, y es lo que vamos a hacer hoy, leer tu palabra. Te pido, Padre, que estemos en paz en nuestro corazón, listos para recibir la palabra de vida y listos también para hacerla nuestra y obedecerla en lo que nos toca hacer. Habla a nuestro corazón y a nuestra alma, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 17 de Génesis. Esperando en Dios es el tema de este sermón que voy a hablar el día de hoy. Este mundo nos ha mentido, aún peor, hemos creído esas mentiras. Nuestra cultura nos dice todo el tiempo que por causa del mercadeo que está sucediendo en la televisión o en Facebook, cuando te estás viendo ahí te salen anuncios, o en YouTube, o donde quiera que tú puedas estar mediante los medios influyendo de ti, que cualquier cosa que valga la pena nos dicen y que inmediatamente debe de adquirirse. Con esto vas a ser feliz, te dicen. Con eso se te va a quitar esa enfermedad, con esto vas a poder criar bien a tus hijos, con esto, y te dan respuestas de inmediato. Nada más, lo único que tienes que hacer es marcar al 1800 número, y de esa manera vas a encontrar la felicidad. La velocidad y la eficiencia están de moda en nuestros días. La calidad ya se ha acabado. No importa que se acabe lo que acabas de comprar en un par de semanas o meses o años, no importa, porque puedes comprar otra cosa después. Tienes que actualizarte. ¿Cuánto durará? No importa. ¿Sí? ¿Cuán rápido? Lo que importa es cuán rápido podemos tenerlos en nuestras manos. Preferimos lo barato y desechable y no lo excelente y duradero. La mentira ha llegado a cualquier lugar, incluyendo a la iglesia. ¿Sí? Y es incluso un problema grande cuando se trata de aparatos eléctricos, porque hay que cambiarlos continuamente. ¿Sí? Pero es mortal. Cuando se trata de aparatos eléctricos, bueno, pues compras otro. Pero ¿qué pasa cuando esto afecta a nuestra vida espiritual? Cuando te ofrecen soluciones inmediatas, te dicen, mira, ven a recibir una palabra de fe y aquí con eso te sanas y ya no tienes ningún problema en tu vida. ¿Pasa eso? ¿Realmente sucede así? Realmente todo es rápido, y hasta Dios es rápido también. Dios, ahora mismo necesito un milagro, y llamas a 1800 también y te ofrecen un milagro también. ¿Sí? La avaricia, en cierta manera, si hubiera un demonio de la avaricia, sería el dinero. Si hubiera un demonio de la lujuria, sería la sexualidad. Si hubiera un demonio del orgullo, sería el poder. Pero si hubiera un demonio de la falta de paciencia, sería la mediocridad. Todo lo que se hace rápido puede ser una cosa mediocre en muchas de las circunstancias. Es más, hasta para hacer de comer, ¿verdad, mujeres? ¿Qué es más fácil, hacer un par de huevos o una lasaña? Dices, lasaña, ¿cuánto me va a durar? Mejor un par de huevos, y comen huevos, niños. Es más, si no quieren huevos, ahí está el cereal, rapidito, no tienen que pedir más, ¿verdad? Estamos entonces en tiempos difíciles. Nuestros niveles de atención, que antes eran más largos, ahora se ha condicionado a un mínimo de 30 segundos. Cada 30 segundos en la televisión te están moviendo algo nuevo, o en un programa de televisión, o en una caricatura, sobre todo caricaturas. Velos. Hay una secuencia de 30 segundos y cambian de escena, 30 segundos y cambian de escena, para que estén los niños agarrados ahí y no suelten la televisión, o no suelten el YouTube, o no suelten lo que están viendo. Es una clase de cultura en la que hemos nosotros intervenido y estamos participando. ¿Sí? Y Dios de alguna manera también ha entrado dentro de ese paquete, y como te digo, en muchas ocasiones te tratan de vender el paquete de Dios en 30 segundos o en 3 minutos o en 30 minutos, y ya con eso no basta para hacer lo suficiente para el resto de la semana.
un sermón de 30 minutos, te toca una semana para que pongas otros 30 minutos. O 45 minutos. Por una semana. Ya no tienes que venir a escuchar más de la palabra de Dios porque ya la escuchaste el domingo, ¿para qué vas a escuchar otra vez? Y ahí nos encontramos la historia de Abraham. Y siendo Abraham de 99 años, se le apareció Jehová y le dijo: yo soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ok, capten la escena. Cuando tenía 70 años, Dios le dijo a Abraham: salte de tu casa, de tu parentela, yo te voy a llevar a un lugar y te voy a hacer próspero y te voy a dar tierra y te voy a dar hijos, de tal manera que después le dice: ven las estrellas, así como son las estrellas, no las puedes contar, así te voy a dar de hijos. Y encontramos a Adán ahora de 99 años, 30 años después de que Dios dijo que le iba a dar hijos, sin ningún hijo. Era hasta un chiste, yo creo, encontrar a Abraham, porque Abraham significa Padre exaltado. Buenas tardes, señor Padre exaltado, ¿cómo le va? ¿Y cómo está su hijo? Padre exaltado, ¿no? Pues no tengo ninguno todavía. ¿Cómo que se llama Padre exaltado y no tiene ni un solo hijo? Imagínate esa escena tan ridícula para un padre exaltado. Y ahora, después de 30 años de haber salido, de recibir la promesa y de salir en fe, porque tuvo fe, tenía que tener fe para romper con todo lo que le ataba al mundo de aquel tiempo y empezar una vida en quién sabe dónde. Ya sabemos ahora, Abraham no tenía la Biblia, no sabía dónde tenía que ir, nomás Dios le dijo: vete para allá, yo te voy a guiar. Y como los magos fueron siguiendo, yo creo, una estrella y llegaron hasta Canaán, pero todavía no le daba nada. Había intentado por sus propias fuerzas cumplir la promesa de Dios. Dios le dijo: te voy a dar un hijo de tus propias entrañas, de ti mismo va a salir. Y su mujer inmediatamente le dice: oye, te digo de ti, ¿verdad? Pero no de mí. Bueno, pues llégate a mi sierva. Y se llega a su sierva. Y la semana pasada, si alguien quiere repetir el sermón, escúchalo en el YouTube o en Facebook, ahí lo puse. ¿Sí? Él se llega a la sierva y tiene consecuencias graves para él en ese tiempo. Su mujer, su sierva, su esposa, y en el tiempo presente, hasta nuestros días, los árabes peleando contra los judíos, los de la simiente de Abraham. ¿Sí? Silencio que tomó mucho tiempo y además el capítulo pasado, el capítulo 16, cuando hablé de la historia de Agar y de Abraham, han pasado hasta este momento 13 años. 14 años, 13, 14 años. Cuando tenía 86 años tuvo Ismael, ahora tiene 99 años y han pasado 13, 14 años y Dios no se le apareció para nada en todo ese tiempo. ¿Cómo la ven? Que Dios no le dijera nada por 14 años. Yo no sé si él tenía en su mente: yo la regué, ¿sí? Así como bueno, mexicano, yo la regué. Me metí con una mujer que no debía meterme. Ahí ya tengo la consecuencia, un niño por ahí, ¿sí? Que no debía ser, pero ya está. ¿Sí? Por eso a lo mejor Dios no me habló. Por eso a lo mejor Dios no me dice nada. Y yo no sé si él estaba con esa mentalidad de que Dios ya no me quiere, Dios, pobrecito de mí, ¿sí? Pero Dios todavía tenía un plan para él. Y te voy a decir algo: si tú la has regado y tú dices: yo hice algo que no debía haber hecho, aún así Dios tiene un plan para ti. Abraham es una parte importante de esa historia. Le dice Dios cuando tenía 99 años: yo soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí. Y esa palabra, yo soy Dios Todopoderoso, las tres palabras que se utilizan para hablar acerca de Dios en el Antiguo, bueno, muchas palabras, Dios se identifica de muchas palabras. Yo soy es Jehová, Dios es Él o Elohim, y Todopoderoso es El Shaddai. Le dice Jehová, y le dice a Dios, y le dice el Todopoderoso. Se presenta de las tres maneras. Aquí es la primera vez que aparece la palabra El Shaddai. Después aparece 41 veces en todo el Nuevo Testamento El Shaddai, y Dios se representa a sí mismo como yo soy El Shaddai. Y El Shaddai significa el Todopoderoso, el que suple todas tus necesidades, el que tiene todo lo que te hace falta. En otras palabras, el que tiene todo lo que te hace falta. ¿Y qué le faltaba a Abraham? Pues un hijo. Era su promesa, era lo que estaba esperando.
Y lo siguiente que le dice es: anda delante de mí y sé perfecto. Y fíjate las palabras que nos podría decir Dios a nosotros el día de hoy. Anda delante de mí y sé perfecto. Y caminar delante de Dios, o caminar junto con Dios, es cada día, no es cada domingo. Y ahí es donde, caramba, tenemos que aprender de que en algún punto tenemos que madurar y empezar a ver las perspectivas del cristiano, no nada más de solo domingo, y no nada más de un ratito, y no nada más de instantáneo: pastor, venga y ore por mí, y seguramente así se va a solucionar el problema, sino continuo caminar con Dios. Es muy diferente. No sé si le estaba diciendo: Abraham, cometiste muchos errores, ya te perdoné por esos errores, pero es hora de empezar a caminar delante de Dios correctamente. Y ahí el cristiano puede decir: ¿en serio me lo está diciendo a mí? Yo que he fallado, yo que la he regado, yo que no he hecho las cosas correctas, me está diciendo a mí. Sí, hermano y hermana, te está diciendo a ti también. Anda delante de mí y madura ya. Pero tenía 99 años, ¿cómo Dios le dice: ya madura? Pues todavía le faltaba 99 años. Y le sigue diciendo el Señor: ¿sí? Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, vamos a ver qué le dijo, ¿sí? Pero de alguna manera el pecado que había caminado, el que había hecho, había sido perdonado. Ya no estaba Dios reclamándole: ¿por qué hiciste eso, Abraham? Ya no le estaba reclamando. Ahora le estaba dando una promesa, ¿sí? En esa promesa que Dios le dio, ¿sí? Dios estaba dándole, diciendo que aunque el Señor impulsó a Abraham para que caminara con él y para que fuera perfecto, debe de quedar claro que Dios le pidió que no hiciera algo nuevo o distinto, sino que hiciera lo mismo que estaba haciendo: caminar con Dios continuamente, ¿sí? Ese es un encuentro con Dios y Abraham. ¿Qué sigue en esa historia? He aquí mi pacto es contigo. Serás padre de muchas naciones. No tenía ni un solo, tenía un hijo de la carne, le llama Gálatas, de la carne, y el hijo de la promesa era el que tenía y que estaba esperando. No era el hijo de la promesa, el hijo de la carne, porque había sido solamente un encuentro carnal, sino que era alguien que Dios le había prometido, una promesa que estaba esperando él y que había esperado ya por 30 años, casi 30 años. ¿Cuántos han esperado tanto por una respuesta de Dios? Es difícil que Dios te diga algo: voy a bendecir a tus hijos y los voy a traer a mis caminos. Y, Señor, ¿a qué horas? Ya mira lo que hicieron, mira cómo se han metido en tantos problemas. Pero Dios tiene de alguna manera bendiciones para aquel que cree en Dios. 5 bendiciones veo en eso. Te haré sumamente fructífero, ¿sí? Bendición económica. Tu descendencia llegará a ser muchas naciones, y de ellos surgirán reyes, descendencia abundante, ¿sí? Mucha gente. Aunque reyes aquí podría ser la palabra reyes de que iban a ser reyes de países, pero también podría ser, una aplicación que podría ser, es que iba a ser una nación de reyes sacerdotales. Dice la palabra en Apocalipsis: haré un reino de sacerdotes. Serás principal en un reino de sacerdotes. De alguna manera podemos nosotros también aceptar esa palabra para nosotros, porque tú vas a decir: bueno, ¿y qué de mí? ¿Qué me toca a mí en esto que estoy leyendo? Bueno, Dios promete que tú puedes ser un rey, sacerdote, rey en el día venidero, cuando Cristo venga por su iglesia. Vamos a ser sacerdotes, vamos a enseñar a las naciones a adorar a Dios y a conocer a Dios. Y nadie puede dar más aquello de lo que tiene. Por eso es tan importante que aprendamos de Dios ahora que podamos. Y cuando podamos y aprendamos de Dios, va a ser fácil, como Mari le enseña a Paloma. Y Paloma un día se va a levantar, va a crecer y va a enseñar a otros más. Y eso es lo que vamos a hacer en el reino de Dios: enseñar a las naciones cómo orar, cómo cantar, cómo bendecir a Dios, cómo seguir sus caminos.
cómo entender el concepto de lo que es Dios y cómo aplicarlo en nuestras vidas. Te daré una gran descendencia, yo seré tu Dios. O sea, su descendencia de Abraham debía de entender de que nada más hay un solo Dios. Entonces le dio a Abraham un papel que desempeñar. El pacto sería incondicional, pero también condicional. Y aquí hay una palabra que también quiero meditar un poco. Versículo 8, y te daré a ti y a tu simiente después la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Heredad perpetua. De este versículo se toman los judíos para decir, esa tierra nos pertenece. Por todo el tiempo del mundo. Esta heredad perpetua no podría ser perpetua, porque en el libro de Apocalipsis, mi primer argumento para decir que no es perpetua, es una palabra que también simboliza, te voy a dar una heredad por generaciones, se puede entender mejor, no es perpetua. Perpetua sería forever and ever, para siempre y por siempre. Pero en un momento dado dice el Apocalipsis que los cielos y la tierra que tendremos nosotros pasaron y no se encontró lugar para ellos. Y que todo va a ser hecho nuevo. Entonces, si fuera ese perpetuo, sería que el mundo nunca se acabaría y que Israel sería por siempre ese lugar. Pero no puede ser eso. No pasa eso. La tierra, como la vemos, se va a transformar un día, va a ser echada a un lado y vamos a vivir en una casa eterna, en la casa del cielo donde nos está esperando Dios. Y tampoco nunca se han cumplido las especificaciones de toda la peregrinación que hizo. En todo el tiempo de la historia de Israel nunca se ha perdido. Por el contrario, después de Cristo, en el año 70 después de Cristo, los judíos se rebelaron contra los romanos. ¿Recuerdan? Jesucristo nació en un imperio romano, que era Canaán, era Belén, era Nazaret, era romano todo eso. ¿Sí? Y se rebelaron contra los romanos 40 años después de que crucificaron a Cristo. Y los romanos, con tanto coraje, destruyeron todo Jerusalén y no quedó piedra sobre piedra. Y aquellos judíos que vivían ahí fueron expulsados y nunca más podían regresar durante casi más de 2000 años. Durante el tiempo de los cruzados había leyes que decían que si un judío se paraba a cierto número de kilómetros de cerca de la ciudad de Jerusalén podía ser asesinado. Y los judíos, por pura precaución, no se acercaron nunca a Jerusalén, hasta tiempo después, cuando le abrieron las puertas para tomarla de nuevo. Perpetua, más bien se entendería por muchas generaciones, y seré el Dios de ellos. Y le dijo Dios a Abraham, tú guardarás mi pacto, tú y tu simiente, y después de ti muchas generaciones. Sigo leyendo, versículo 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, Dios, y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vuestras generaciones, el nacido de casa y el comprado por dinero, de cualquier extranjero que no fuera de tu simiente, debe ser circuncidado el nacido de tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo, perpetuo otra vez. Para siempre. Nosotros tenemos que practicarlo también, pastor. El varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será borrada de su pueblo, ha violado mi pacto. Un pacto. Quiero hacer algunas observaciones aquí. ¿Por qué el octavo día para empezar? ¿Por qué al octavo día los niños, Dios le pide al pueblo judío que circuncidie a sus hijos? Para mí tiene un simbolismo. Estuve meditando. Posiblemente me equivoco, esto no lo leí en ningún comentario. Eso es algo que yo, pensando, ¿qué significa, Señor? ¿Por qué tenemos que nosotros no participar en la circuncisión? ¿Sí? Para empezar, la circuncisión no era algo nuevo, era algo que se practicaba en muchos lugares del mundo, incluyendo Egipto. En una de las dinastías anteriores a Moisés y Abraham,
se practicó la circuncisión. Durante el tiempo de Abraham, algunos pueblos cananitas participaban en la circuncisión. No todos los cananitas, la mayoría no participaban en la circuncisión. Algunos grupos también de babilónicos participaban en la circuncisión, no todos tampoco. Algunos que de plano nunca participaban en la circuncisión eran los fariseos, los filisteos. Por eso cuando David se presenta delante del gigante, interesante, David nunca llama gigante al gigante, ¿sí? Nunca le llama gigante. Todos hablan gigante, es muy grande, hablan de su tamaño y él nunca le llama gigante. Tú le llamas incircunciso. ¿Sí? Tú no eres parte del pacto como nosotros sí somos parte del pacto, le dice David al gigante este. ¿Por qué el octavo día? Yo pienso, una explicación que tengo yo, me satisfizo a mí en mi corazón, fue mi propia manera de pensar, que Dios hizo la tierra en 6 días, ¿verdad? 6 días dice la Biblia. Al séptimo descansó. Y desde entonces ya no ha creado nada. Creo yo que de ahí, en ese momento, Dios estaba creando algo nuevo. Quizás sería el octavo día. El octavo día donde Él estaba creando el pueblo de Dios. El pueblo de Dios que era ahora también un pueblo de sangre, con un pacto de sangre. ¿Por qué? Porque cortarle el prepucio, cortarle la parte del pene al niño, la parte del cuerito, es una cirugía que se hace, es más, si te das cuenta en este mapa que tengo delante de ti, en los Estados Unidos el 71% de los niños que nacen le hacen la circuncisión. En mi caso, yo le dije, yo no soy circuncidado y no quiero que mis hijos le hagan la circuncisión. Si ellos quieren hacerlo cuando son grandes, que lo hagan ellos. Pero yo no lo voy a hacer, entonces yo no lo hice. ¿Sí? En México el 15%, en otros países como África, el 90, 80, caramba, en África son más circuncidados que en ningún otro lugar del mundo. Y la idea de la circuncisión ha llegado tanto en la mente de los africanos que cometieron un error, le añadieron una parte más a la Biblia. Y dijeron, los hombres son circuncidados, vamos a circuncidar también a las mujeres. Y lo único que las hacen es dañarlas para siempre en su parte femenina de las mujeres. Después de eso, esas mujeres crecen, si son jovencitas, normalmente lo hacen cuando son jovencitas, y nunca tienen satisfacción en la relación sexual, por todo el dolor que les causa que le hayan mutilado las partes sexuales a las mujeres. Es una pena, es algo que realmente se hacen las mujeres ahí en la parte del África. Pero es algo que la Biblia nunca menciona, ni dice, ni hace, ni piensa, ni sugiere. Pero como pues somos circuncidados los hombres, pues hay que circuncidar a las mujeres. Eso es lo que piensan los africanos, muchos africanos. Pero yo creo que es un pacto de sangre, si era un pacto de sangre, donde cuando les cortan, cualquier persona que se corta un poco de piel va a salir sangre. Abraham había dicho, yo voy a hacer un pacto con Dios, y hace parte de unos animales, los separa en dos, y él pasa, y después la figura de Dios, o la forma de Dios en forma de fuego, pasa en medio de esos animales. Pero ahora Dios se presenta delante de Abraham y le dice, voy a hacer un pacto contigo. Ahora no vas a ser tú el que va a hacer un pacto conmigo, ahora yo voy a hacer un pacto contigo y te voy a pedir que también le firmes. Y la manera de firmarle va a ser que todo hombre nacido en tu casa, después de los 8 años de edad, de 8 días de nacido, se circuncide. Un pacto de sangre. Ese pacto de sangre lo continúan usando hasta nuestros días los judíos. Pero ¿por qué los cristianos no tenemos un pacto de sangre así? ¿Por qué no predicamos que hay que circuncidarse también? Porque Abraham es un pacto de Abraham con el pueblo de Dios. ¿Por qué nosotros no? Porque nosotros también tenemos un pacto de sangre. El pacto de sangre es la sangre que Jesucristo derramó por nosotros en la cruz. Es un pacto de sangre también. No tenemos que derramar nuestra propia sangre para ser aceptos ante la presencia de Dios y ser llamados pueblo de Dios. Los cristianos en su sabiduría, los primeros apóstoles, los primeros padres de la iglesia, en su sabiduría se juntaron y decidieron, ¿qué hacemos ahora? El Espíritu Santo descendió sobre ellos, los llenó de su espíritu y empezaron a hablar lo que se debía hacer con la iglesia cristiana.
Y dijeron, no vamos a promover que la gente que acepta a Jesucristo, que vienen de pueblos paganos, que vienen de pueblos lejanos, se tengan que circuncidar. La circuncisión está fuera de la doctrina cristiana a partir de hoy. Y cortaron con la circuncisión de Abraham, la sangre de Abraham, y empezaron con la sangre de Cristo. Y dijeron, la iglesia no se va a circuncidar. No vamos a pedir a la iglesia que se circuncide. ¿Y por qué nosotros no predicamos circuncisión? Porque creemos que la sangre de Cristo nos cubre nuestros pecados. No tenemos que derramar sangre para ello. Si alguien se circuncida, creo que está haciendo de menos la sangre que Cristo derramó por nosotros. Le está diciendo a Cristo, oye, Cristo, tu sangre no es suficiente, tengo que derramar mi propia sangre también. Te digo, en el tiempo de Jesucristo también había circuncidados, gente que se circuncidaba. Los griegos, por ejemplo, circuncidaban a sus adolescentes, no a los niños, a los adolescentes en la edad de la pubertad, más o menos en ese tiempo circuncidaban a sus jóvenes. Entonces, la circuncisión, aunque es parte de la promesa de Dios para Abraham, no es ahora parte de nosotros lo que debemos aceptar como pueblo de Dios. Sigo adelante con la historia. Dios, dijo también Dios a Abraham, en cuanto a tu esposa Sarai, ya no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Sarai significa, lo expliqué hace un par de sermones, señora, dueña, patrona, la jefa, o la reina, a lo mejor, la mera, ¿sí? Y ahora la baja de esa posición de la mera y dice va a ser una princesa. Y es más, si alguien quiere un buen apodo para su esposa, llámele princesa y van a ver cómo se siente. ¿Sí? ¿Por poco no, hermanas? Si les llaman a sus esposas princesa, oye, mi princesa, y se sienten así como que les falta la corona, ¿verdad? ¿Dónde está mi corona? No van a pedir su diadema, ¿no? Es un buen apodo, no le digan gorda, no le digan flaca, no le digan chipotrufia, díganle princesa y va a estar bien contenta. ¿Sí? Después de haber discutido su propio pacto, de Abraham, voy a hacer un pacto contigo, con tus descendientes, se van a cortar, le propuso a los que nacieron aún dentro de tu casa, van a ser los que no acepten, pues échalos por fuera, ¿sí? Pacto de Dios con Abraham, ¿sí? Pero dice ahora, y ella, Sarai, ya no se va a llamar Sarai, se va a llamar Sara. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos serán de ella. A través de ella nacerían reyes, y otra vez pienso que los reyes podemos ser también nosotros, un reino de sacerdotes. Un reino de donde vamos a estar todos alabando a Dios. Sigo con la historia. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, yo sé que la historia es famosa cuando Sara se ríe, después lo vamos a ver riéndose, ¿no? Pero antes de que Sara se riera, Abraham se rió. ¿Sí? Él piensa en su corazón, no dice que lo habló, solamente dice en la Biblia que pensó en su corazón, porque Dios sabe nuestros pensamientos, sabe lo que estás pensando ahorita. ¿Sí? ¿Qué estás pensando, hermano? ¿O qué estás pensando, hermano? ¿Que se te quedaron los frijoles en la lumbre? Pues eso lo sabe el Señor que estás pensando. ¿Qué estás pensando, varón? Sabe Dios lo que estás pensando. Satanás no sabe lo que estás pensando. Dios sí sabe lo que estás pensando. A hombre de 100 años le ha de nacer hijo. Se rió, algunos piensan, algunos comentaristas, rabinos, judíos, dicen que se rió de mucho gozo. Yes, por fin la voy a hacer, por fin voy a tener un hijo. Pero según las palabras que dice después, creo que no era su manera de estar celebrando. ¿A un hombre de 100 años le ha de nacer un hijo? Ok, déjame te explico una cosa. Todos es conocido de que las mujeres a cierta edad ya no pueden tener hijos, ¿verdad? ¿Es verdad? ¿Sí o no? ¿Todos sabemos eso? Más o menos. No sabemos a qué hora exactamente, pero 45, 50, ya 60, ya de plano, ya quién sabe. Pero más o menos es la edad. ¿Sí? Todas las mujeres pasan por eso. Los hombres no pasamos por eso, pero los hombres tenemos dificultades conforme vamos siendo más viejos. Cuando tenemos
relaciones, una esposa, cuando somos jóvenes, pues 10 minutos dame y me recupero 10 minutos. Después de cierto tiempo, un día dame, o una hora dame, ahora dame, y luego un día, y luego una semana, y luego pues déjame pensar Navidad y luego el año nuevo, porque ya no es tan fácil para el hombre ser potente con una mujer. Y Abraham pensó, 100 años, ¿cuándo, Señor? Sí. Y después Sara pensó también lo mismo, mi esposo 100 años, no, yo lo conozco, no, se va a reír también. Sí. Creo que Abraham había llegado al punto donde ya era difícil que pudiera tener relaciones con su esposa. Porque así pasa con un anciano. Así, es normal, no es algo anormal de que el hombre ya no pueda estar relacionando sexualmente, aunque obviamente en nuestros días ya existe una medicina que se llama Viagra, ¿verdad? Eso le da chance al hombre todavía. Pero antes del Viagra, ahí estaba Dios diciéndole, yo te voy a hacer que nazca un niño de ti. Y Abraham, ¿será? Señor, yo, 100 años, ¿sí? Si le pregunta a mi mujer, va a decir, pues no, yo creo que tampoco, ¿sí? Y Sara, de 90 años, 10 años menos, 9 años menos que ella, dice, ¿ha de dar a luz ella? Y dijo, sí dijo eso, yo no lo pensó, y dijo Abraham a Dios, te ruego que Ismael viva delante de ti, ¿sí? Ismael, Señor, es Ismael, ¿verdad? Me estás diciendo que el hijo que voy a tener es Ismael, ¿verdad? Él va a ser el que va a tener mucha descendencia. Y respondió, y dijo Dios, te ruego que Ismael viva delante de ti. Y respondió Dios, ciertamente Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y conformará mi pacto con él y con su simiente después de él por pacto perpetuo. Otra vez pacto perpetuo, muchas generaciones. Forever and ever, muchas generaciones. Entonces encontramos a Abraham creyéndose en sí mismo. Yo, Señor, ya no, Señor. Sí. Y Dios le dice, sí, va a ser Sara. Y yo tengo una teoría aquí también. ¿Sí? Sara, después de los 70 años, ya no podía tener hijos posiblemente. Después de los 80, cuando estaban, él dijo, llégate a mi sierva, ya decía, pues ya no tengo esperanza yo. Y lo más probable, es una opinión mía, que Dios esperó hasta que Abraham tampoco pudiera tener más hijos, porque antes, hace 15 años, hace 14 años, todavía podía, por eso se llevó a su sirvienta. Pero ahora a los 99 años, ya no podía tan fácil. Ya se dio por vencido, yo ya no puedo, ya no hay chance de que yo tenga un hijo. Y se acabó su chance para él de tener hijos. Ya no tenía hijos, ya no podía tener hijos. Y Dios le dijo, yo voy a hacer que nazca de ti, ahora que tú dices que ya no vas a suceder nada. Eso es más que milagro. Yo sé que un milagro que una virgen tenga un hijo, María, o una mujer anciana tenga un hijo, Sara, pero ahora también que un hombre que ya no puede tener hijos, pueda tener un hijo. Dios tuvo que esperar hasta que Abraham dijera, ya no puedo tener hijos, Señor, ya no puedo confiar en la promesa, para decir, yo todavía soy El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Yo lo puedo hacer todo lo que necesitas que yo hacer, yo lo puedo hacer. Cuando el hombre dice, ya no puedo más, es ahí cuando Dios puede empezar. Caramba, Dios es un Dios grande que tenemos. Y en cuanto a Ismael, o sea, también la parte de Isaac, ¿por qué se le puso Isaac a este niño? Dios llamó a Isaac. Y la mayoría de las personas en la Biblia, muchos de los hombres, Dios les cambia su nombre. Le cambia a Abraham, le va a cambiar su nombre de Abraham por Abraham. De Jacob, perdón, de Israel, de Jacob por Israel, le cambia el nombre a muchas personas, pero a Isaac nunca le cambiaron de nombre, siempre se llamó Isaac, y nada más así, Isaac, que significa risa. Y Sara también después, lo vamos a ver unos capítulos después, cuando tuvo un hijo, dice, le voy a llamar por nombre Isaac, porque cuando alguien pregunte, Sara a los 90 años tuvo un hijo, se van a reír de mí. Y les voy a decir que mi hijo Pablo se llama Isaac también. Yo le puse Pablo, la decisión de un padre, no o de una madre. ¿Cómo le pasa a poner a tu hijo? Pues el padre y la madre decir, ellos son los que le hacen, ellos son los que deciden, ¿no? Entonces mi mujer me preguntó, le dijo, yo escojo a Natán, y ella escogió a Natán.
y Richard por su abuelo. Y dije, pues yo escojo del segundo, se va a llamar Pablo, y ella dijo, ok, yo lo completo, y se va a llamar Isaac también. Porque cuando fue ¿cómo se llama?, al ginecólogo, ya pensábamos que iba a tener un hijo, ya sabíamos, ¿sí? Es más, unos días antes de la cita con el ginecólogo para ver el sexo del niño, ella tuvo un accidente en su pierna, se salió un carro, esa parte de la tapa del carro, se vino rodando y le cortó un pedazo de pie a mi mujer, vino la ambulancia, se la llevó al hospital, y el doctor preocupado dijo, pues para que veas que tu niño está bien, porque estaba preocupada por el niño que tenía en el estómago, estaba embarazada, sacó una, ¿cómo se llama?, ¿quién sabe cómo se llama?, una fotografía del bebé, ¿sí? Y dijo, mira, aquí está el niño, está muy bien, está sanito y todo, y dije, pues ya lo vi, ya para que te acompañe a otro lugar, ¿no? Y luego de repente me llama a la oficina, tengo una noticia para ti, y yo estaba con unas personas en mi oficina, oye, ¿puedes esperar porque estoy ocupado? Bueno, ¿tú te pides la gran noticia? Ok, dime la noticia. Dice, son dos. Y ¿dos qué? Dos bebés. Y digo, ay, caramba, yo me puse a cantar ahí también, ¿no? Y mi mujer dijo, Dios me hizo reír, por eso se va a llamar Isaac. Y mi hijo se llama Pablo Isaac. Pablo porque es mi héroe de la Biblia, e Isaac porque Dios nos hizo reír, nos trajo alegría a nuestro corazón. Ismael dice, Ismael, y cuando Ismael también te he oído, he aquí que le bendeciré y él lo haré fructificar y multiplicaré mucho en gran manera, 12 príncipes se engendrará y haré de él una gran nación, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el cual Sara te dará a luz por ese tiempo al año siguiente, y acabó de hablar con él y subió de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, el mismo día. Vean eso, el mismo día. Y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por dinero, y a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos aquel mismo día, como Dios te había dicho. Cuando recibes una palabra de Dios, hermano, tienes que no esperar para ver cuándo puedes empezar a hacerla, sino tienes que hacerla el mismo día. ¿Cómo puedo empezar a comprometerme con Dios? ¿Cómo puedo empezar a madurar? Es ahí donde yo promuevo que nos reunamos en las casas, que durante la semana, mínimo una vez por semana, busquemos un lugar donde podamos crecer junto con un hermano o una hermana. Y hay que hablar de Dios y conocer más de Dios y crecer en Dios juntos. No esperes hasta el fin de semana cuando vengas a la iglesia. Trata de hacerlo durante la semana. Trae a tus hijos y haz una reunión familiar con tus hijos y hablen de Dios ahí juntos. Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio. En el mismo día fue circuncidado Abraham, Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa. El siervo nacido de casa y el comprado de dinero y extranjero fueron circuncidados. Pactos bíblicos. En esos pactos bíblicos que Dios hace en la Biblia, ¿sí?, tenemos varios pactos. El pacto de Adán, cuando Dios le dice, no hagas esto, Adán, y te va a ir bien. Y lo hizo. El pacto con Noé, le dijo Dios a Adán, mira, no te asustes, no voy a destruir más la tierra, voy a poner una señal para que cuando esté lloviendo muy fuerte, salga esa señal y te acuerdes que yo no voy a destruir la tierra una vez más con agua. El pacto con Abraham, lo estamos aprendiendo ahora, córtale el prepucio a todo niño y voy a estar contigo, van a ser un pueblo de Dios. Hay otros pactos, pacto palestino, pacto mesiánico, pacto davídico y pacto del nuevo pacto, el último pacto, el pacto con Dios. Terminando el sermón, ¿sí?, esperando a Dios. Porque la fe se tiene que caminar día con día. No se puede hacer de un día para otro. Señor, pastor, venga, ore por mí por fe. Ahora mismo quiero recibir la fe. Y yo oro por ti y dices, ya tengo fe. No es así. Es un caminar con Dios continuo de cada día. No de cada domingo, de cada día. Es ahí donde Dios te dice, anda delante de mí, sé perfecto, ya deja de jugar, ya deja de estar viendo a ver cómo suceden las cosas, empieza a creer en mí. Por eso tengo algunos puntos. ¿Qué puedes hacer? Separa tiempo para la meditación, individual o colectiva. Dale al Señor un tiempo de tu día. Cuando empiezas el día, a lo mejor, cuando terminas el día,
a la mitad del día, no sé, dale un tiempo al Señor. Número 2, tu discernimiento puede aumentar cuando puedes darle tiempo al Señor. ¿Cómo llego a conclusiones como las que estoy compartiendo con ustedes? Una cosa que hago es que voy al gimnasio, pongo a caminar, medio trotar, y voy pensando, por una hora y más o menos, media hora, no le saqué media hora, despacito, ¿sí? Nomás 3 millas me aviento caminando, medio trotando, ¿sí? 30 minutos, 45 minutos más o menos de agua, pensando, ¿cómo puede funcionar esto? ¿Qué es la circuncisión? ¿Cómo funciona? Y cosas como estas van surgiendo de meditar en la palabra de Dios. Y al mismo tiempo hago ejercicio, ¿sí? Entonces me conviene, ¿no? Les convendría también a ustedes, yo creo, ¿no? Su ansiedad puede disminuir en gran manera cuando están, es más, los psicólogos, los doctores te recomiendan meditar, ponerte en paz. ¿Por qué tanto estrés en nuestros días? Porque queremos las cosas más rápido y como no suceden rápido, nos estresamos y porque no funcionan como son. Pero cuando una persona puede empezar a meditar en la palabra de Dios y tranquilizar su espíritu, tranquilizar su alma y recordar las promesas de Dios, empieza a sentir paz en su corazón. Te va a beneficiar en tu propia salud. No nada más salud física, sino salud espiritual también. Puedes experimentarlo, ¿sí? Y siguiendo ya terminando porque ya se me acabó casi el tiempo, ¿sí? Evitará tragedias innecesarias. O sea, cuando vamos a las carreras, yo lo hago y trato de no hacerlo. ¿Cuántos cuando salen en la carrera no le aumentan la velocidad de su carro? No me dejen solo, por favor, ¿sí? ¿Qué pasa cuando le aumentamos la velocidad al carro? Nos arriesgamos más. Estamos en peligro. Podemos evitar tragedias si damos un poco más de tiempo a lo que hacemos. Una historia. La escuché a un comentarista un tiempo atrás. ¿Sí? Un hombre anciano en Japón con su hijo joven. Tenían un campo, una granja, cosechaban frutas y verduras y unas 2 o 3 veces por año las ponían en su carreta. Su carreta era jalada por un buey, ¿sí? Entonces, como era jalada por un buey, iban bien despacito. El lugar donde iban estaba como unos 25 kilómetros. Tardaban 2 días en llegar a ese lugar para vender sus productos. El hijo decía, papá, pero mira, si en lugar de descansar en la noche el primer día, no descansamos, caminamos toda la noche, todo el día, llegamos tempranito al siguiente día y vendemos más rápido. Entonces, vamos a hacer las cosas rápido, papá. ¿Cómo ves, papá? Y el papá, no, todo con calma, todo su tiempo. ¿Sí? Entonces, juntan las cosas, las ponen en la carreta, empiezan a caminar. ¿Sí? El hijo, papá, pícale al güey para que camine más rápido. No, hijo, déjalo que lleve su paso. El papá se duerme un rato, el hijo ahí picándole, pero el güey pateando porque no quería caminar rápido, ¿sí? Y ya después al rato se despierta el hombre y dice, oye, estamos cerca de la casa de tu tío, vamos a pasar a ver a mi hermano. Pero papá, perdemos el tiempo viendo a tu hermano, le dice el hijo. Otro día lo vienes a visitar, no, pero pues nunca lo veo, déjame pasar a ver y platicar con él. Se detienen, ¿sí? Platican por 1 hora, toman tecito ahí los japoneses, y buenos ceremoniales. Ya después de que se cansó de platicar, ya me voy, mi hermano, ya te dejo, voy a seguir mi camino, sigue su camino. ¿Sí? Le toca al viejito andar en la carreta. Pues le dice, pues ok, tú puedes descansar ahora mismo, yo manejo. Pues ahí va con su carretito despacito. Y en una intersección, hay el camino corto por arriba de las montañas, todo pelón, todo difícil, y por el otro lado, yendo por el valle, todo verde, todo hermoso, ríos, riachuelos, frutas, y pues el papá dice, el hijo le decía, vete por el rápido, papá, vete por el rápido, le llegamos más rápido.
No, me gusta ver el camino, me gusta ver el campo. Entonces agarra el otro. Y el hijo más enojado todavía. ¿Por qué mi papá no me hace caso? Ya podríamos estar casi de regreso y vendiendo rápido todo y hacemos más negocio y hasta damos 2 vueltas. Y el hijo pensando en el negocio, el papá diciéndole, llévatela tranquila, amigo, llévatela tranquila. Llegan ahí al lado del rachuelo, dije, ¿vamos a dormir aquí? No, papá, ¿por qué no caminamos toda la noche? Vamos a dormir aquí, y deja despacio, ¿sí? Terminando la noche, empieza el día, a eso de las 8 de la mañana ven un gran esplendor al otro lado del valle, al otro lado de las montañas, gran esplendor. Y de repente como que se puso oscuro todo, y empezó como a llover de alguna manera, pero fue todo de inmediato. No supieron, estaban todavía a 10 kilómetros de distancia, pero aún así dijeron, pues vamos a seguir, siguieron caminando, ¿sí? Quejándose el hijo todo el tiempo, apuchándole al buey para que llegara tan rápido, ¿sí? A la tarde llegan a la colina de encima de la ciudad donde iban a ir. Se quedan viendo por un buen rato, sin hablar. Habían llegado a una ciudad que se llamaba Hiroshima, donde había caído una bomba y había matado a mucha gente. Y el hijo le dice, papá, tenías razón, debíamos ir despacio. ¿Cuántas veces nos vamos tan rápido nosotros que nos perdemos de las bendiciones? No nos damos cuenta de aquel que pide un poco de comida, porque vamos muy rápido, no tenemos tiempo para ayudarte. No nos damos cuenta que nuestros hijos están creciendo y nosotros vamos tan rápido en el trabajo nuestro que cuando nos volteamos ya son demasiado grandes para que hablen con nosotros. ¿Cuántos de nosotros vamos demasiado rápido? Pensando que el mundo es el que nos va a guiar porque uno nos dice que tenemos que hacer las cosas rápido. Y no esperamos al tiempo de Dios. Y no esperamos las promesas de Dios. Y las cosas de Dios sirven para nosotros. Última cosa. Disminuye tu velocidad. Aprende a esperar de Dios. Dedica deliberadamente a caminar con Él en lugar de tomar decisiones y después esperar que Él rectifique tus decisiones. Deja que Él sea tu abogado. Deja que Él te quite tu ansiedad mientras te apoyas tú en Él en todo. Ríndete a Él. Anda un poco más lento para que crezcas más profundamente. Maneja despacio cuando sales de aquí, por favor. ¿Sí? No vas a llegar más rápido. Puedes llegar más rápido, pero puede ser que no llegas. Maneja despacio. Ten las cosas tranquilas. Deja que disfruta el camino, disfruta cada día, disfruta a tus hijos, disfruta la casa donde vives, disfruta las bendiciones que te da. Y te vas a dar cuenta que Jehová es mi pastor y que nada me faltará, y que Él es el Shaddai, el que suple todas nuestras necesidades. Vamos a orar. En el nombre de Jesús. Señor, vemos la historia de Abraham. Tuvo que esperar muchos años, pero mucha fue su recompensa también, con ese pueblo nuevo, el pueblo de Dios. No solo los judíos, porque él ni judío era, ni hebreo era, ni israelita era. Él era mucho antes que todos esos pueblos. Él era el primero del pueblo de Dios, con el que hiciste un pacto para que te honrara y Él te honró. No esperó mañana, no esperó pasado mañana, lo hizo el mismo día. Te pido, Señor, que este pueblo tuyo pueda hacerlo también este día. Ponga en su corazón el día de hoy: yo voy a servir a Dios, yo voy a bendecir a mi familia, voy a ser un hijo de Dios, una luz en medio de esas tinieblas. Yo voy a decirle a la gente que tenga paciencia y que espere en Dios, porque Dios sabe cuál es el mejor tiempo cuando podemos ver cómo se cumplen las promesas que nos has dado. Tú eres Dios, no nosotros. Ayúdanos a aprender a esperar y a ser pacientes en ti. Estamos en tus manos.
Ayúdanos a ver a nuestros hijos regresar a tus caminos. Ayúdanos a ver a nuestros hijos madurar y ser personas que también aprecian las bendiciones que das a aquellos que están en tus caminos. Ayúdanos a ver todo eso, Señor. Ayúdanos a tener fe cuando estamos enfermos, sabiendo que esa enfermedad no va a durar mucho. Nomás lo suficiente para recordarnos de que tú estás ahí. Ayúdanos a ver de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Grupo de alabanza. Pueden ponerse de pie, iglesia. Necesito aprender más de Dios, porque eres el que cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque eres el que cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo